Bienvenidos a Casa del Miedo. Desde hace generaciones, México ha sido un lugar donde lo inexplicable forma parte de la vida cotidiana, donde las historias que parecen imposibles se cuentan en voz baja, como si al decirlas en voz alta pudieran hacerse realidad. En sus pueblos, en sus calles antiguas y en sus rincones más olvidados, existen relatos que han sobrevivido al paso del tiempo, historias que hablan de sombras, de presencias y de cosas que no deberían estar ahí, pero que siguen apareciendo. Son relatos que no buscan asustar, sino advertir. Porque hay cosas que, una vez que las escuchas, ya no puedes ignorar. En esta ocasión, nos adentraremos en una historia ocurrida en Veracruz, un lugar donde la oscuridad no solo se siente, se queda. Prepárate para escuchar un relato donde el miedo no es una idea, sino una experiencia que alguien vivió y que jamás pudo olvidar. Esta es una historia real. Y comienza ahora. Hace muchos años, cuando Coyoacán aún conservaba ese aire de pueblo tranquilo, con calles empedradas, casas grandes y silenciosas, y una vida que se movía a un ritmo mucho más lento que el de la ciudad, ocurrió algo que la gente todavía recuerda, aunque pocos se atreven a contarlo completo. En ese entonces vivía un joven que era conocido por todos en la zona, no solo por su apariencia, sino por la forma en que se comportaba, siempre rodeado de gente, siempre seguro de sí mismo, acostumbrado a llamar la atención sin hacer demasiado esfuerzo. No era una mala persona, pero tampoco era alguien que tomara las cosas con demasiada seriedad, y eso incluía las relaciones. Había tenido varias novias, una tras otra, sin comprometerse realmente con ninguna, hasta que un día conoció a una mujer que, según él mismo decía después, no se parecía a nadie más que hubiera visto antes. No era solo su belleza, que ya de por sí llamaba la atención, sino algo en su forma de mirar, en la manera en que hablaba, en la tranquilidad con la que se movía, como si siempre supiera algo que los demás no. Desde el primer momento quedó completamente atrapado por ella, y lo que empezó como una simple atracción se convirtió rápidamente en algo mucho más intenso. Dejó de salir con otras mujeres, cambió su rutina, empezó a pasar todo su tiempo con ella, y en cuestión de meses decidió que quería casarse. Sus amigos lo notaron diferente, más callado, más centrado en una sola cosa, pero lo atribuyeron al enamoramiento, a esa etapa en la que todo parece perfecto y nada más importa. La boda fue sencilla, sin demasiados invitados, y poco después se mudaron juntos a una casa antigua en una de las zonas más apartadas de Coyoacán, una de esas construcciones grandes, con habitaciones amplias y techos altos, que a pesar de su tamaño se sentían extrañamente vacías. Los primeros días fueron tranquilos. Ella era atenta, dedicada, siempre pendiente de la casa y de él, y aunque había algo en su comportamiento que a veces resultaba difícil de explicar, como pequeños detalles que no encajaban del todo, el joven decidió no darles importancia. Hasta que empezó a notar algo que se repetía todos los días. La comida. Sin importar la hora, sin importar el día, ella siempre preparaba lo mismo, un guiso oscuro, espeso, con un olor particular que al principio le pareció agradable, pero que con el paso del tiempo comenzó a resultarle incómodo. Al principio no dijo nada. Pensó que era coincidencia. Luego que tal vez era algo temporal. Pero cuando pasaron los días y la situación no cambió, empezó a incomodarse, a preguntarse por qué nunca variaba, por qué insistía en preparar exactamente lo mismo sin explicación. Cuando finalmente decidió preguntarle, ella le respondió con total naturalidad, explicando que su familia se dedicaba a trabajar con animales, que siempre había abundancia de ciertos ingredientes y que por eso estaba acostumbrada a cocinar ese tipo de comida todos los días. La respuesta parecía lógica, pero no lo dejó completamente tranquilo.
Con el tiempo, otros detalles comenzaron a acumularse. Ella evitaba salir de noche. No le gustaba que la observara mientras dormía. Y en más de una ocasión, cuando él despertaba en medio de la madrugada, notaba que ella no estaba a su lado. Al principio pensó que simplemente se levantaba a la cocina o al baño, pero hubo noches en las que la ausencia se prolongaba demasiado, y cuando ella regresaba, lo hacía en silencio, como si no quisiera que él notara que se había ido. Una noche, cansado de no entender lo que estaba pasando, decidió fingir que dormía. Se acostó como de costumbre, cerró los ojos y esperó. Pasaron minutos. Luego horas. Hasta que, en algún punto de la madrugada, sintió como ella se levantaba de la cama con cuidado, intentando no hacer ruido. El joven no se movió. Se mantuvo completamente inmóvil, respirando de forma regular, esperando ver qué hacía. Escuchó sus pasos alejándose por la habitación. Luego un silencio. Y después, algo que no pudo explicar. No fueron pasos normales. No fue el sonido de alguien caminando. Fue otra cosa. Un movimiento distinto. Más pesado. Más irregular. Con el corazón acelerado, abrió ligeramente los ojos. Y lo que vio fue suficiente para cambiarlo todo. Lo que vio en ese momento no encajaba con nada de lo que conocía, no podía compararlo con ningún recuerdo, con ninguna experiencia previa, porque simplemente no había forma de darle una explicación lógica a lo que estaba pasando frente a sus ojos. Su esposa estaba de pie en medio de la habitación, pero no se movía como una persona normal, no respiraba de la misma manera, no reaccionaba como alguien que está consciente de lo que hace. Con una lentitud inquietante, comenzó a quitarse la ropa, no con vergüenza ni con prisa, sino con una calma que resultaba incluso más perturbadora, como si aquello fuera parte de una rutina que había repetido muchas veces sin ser descubierta. El joven sintió como el cuerpo se le tensaba por completo, pero no se atrevió a moverse, no se atrevió a hacer ningún sonido, porque algo dentro de él le decía que si lo hacía, todo empeoraría. Cuando ella quedó completamente desnuda, se quedó quieta unos segundos, mirando hacia el frente, hacia la nada, como si estuviera esperando algo, y fue entonces cuando ocurrió lo que él nunca podría olvidar. Su cuerpo comenzó a cambiar, no de golpe, sino de una forma gradual, antinatural, como si su piel no fuera más que una capa que podía desprenderse. Primero fueron las piernas. No las dobló. No se agachó. Simplemente las separó de su cuerpo con una facilidad imposible, como si no fueran parte de ella, dejándolas caer al suelo con un sonido seco que resonó en toda la habitación. El joven sintió que la garganta se le cerraba, que el aire no le alcanzaba para respirar, pero aún así no pudo apartar la mirada. Después hizo lo mismo con los brazos. Los arrancó con un movimiento firme, sin mostrar dolor, sin emitir ningún sonido, y los dejó caer junto a las piernas, formando una imagen tan absurda y tan aterradora que por un segundo pensó que estaba soñando, que aquello no podía ser real. Pero lo era. Porque justo después de eso, su cuerpo empezó a transformarse en algo completamente distinto. De su espalda comenzaron a salir unas alas oscuras, grandes, cubiertas de plumas que no parecían naturales, que se abrían lentamente ocupando casi todo el espacio de la habitación. Su rostro cambió, se deformó, se alargó, hasta adquirir una forma que ya no tenía nada de humano. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad inquietante, y su boca, ahora convertida en un pico afilado, se abrió emitiendo un sonido extraño, una mezcla entre un lamento y un gruñido que heló la sangre del joven. No era su esposa. Era otra cosa. Una criatura.
algo que no debería existir. Sin previo aviso, la criatura dio un salto y se dirigió directamente hacia la ventana, atravesándola con un golpe seco que hizo vibrar los vidrios, desapareciendo en la oscuridad de la noche sin dejar rastro. El joven se quedó inmóvil durante varios minutos, incapaz de reaccionar, intentando procesar lo que acababa de ver, intentando convencerse de que no había pasado, de que todo había sido una pesadilla. Pero el silencio de la habitación y la imagen de las extremidades en el suelo le recordaban que aquello era completamente real. Con las manos temblorosas, se levantó de la cama y caminó lentamente hacia el lugar donde estaban tirados los brazos y las piernas. Dudó unos segundos antes de tocarlos, pero cuando finalmente lo hizo, sintió el frío de la piel, la rigidez de algo que no tenía vida, confirmando que no se trataba de una ilusión. En ese momento entendió que no podía quedarse ahí sin hacer nada. No sabía exactamente qué estaba enfrentando, pero sabía que no era algo que pudiera permitir regresar como si nada hubiera pasado. Tomó las extremidades y, sin pensarlo demasiado, caminó hasta la cocina, donde el fuego del fogón aún estaba encendido. Las lanzó dentro, observando cómo las llamas comenzaban a consumirlas lentamente, llenando el aire de un olor aún más fuerte, más insoportable, que lo obligó a cubrirse la boca y la nariz. Se quedó ahí, sentado, esperando. No sabía qué iba a pasar. No sabía si aquello era suficiente. Pero tenía la certeza de que, de alguna manera, eso iba a cambiar lo que ocurriría después. Las horas pasaron lentamente. El cielo comenzó a aclararse poco a poco, y con los primeros rayos del sol, el silencio se volvió aún más pesado, como si algo estuviera por suceder. Y entonces escuchó un golpe en la ventana. Se levantó de inmediato, con el corazón acelerado, mirando hacia la habitación, sabiendo exactamente lo que iba a encontrar. La criatura había regresado. Entró por la misma ventana, pero esta vez su movimiento era diferente, más torpe, más desesperado, como si algo no estuviera bien. Sus alas ya no se movían con la misma fuerza y sus ojos reflejaban algo distinto, algo cercano al miedo. Comenzó a moverse por la habitación, buscando sus extremidades. Recorriendo cada rincón, emitiendo sonidos extraños, cada vez más intensos, más desesperados, hasta que finalmente se detuvo en el centro, como si hubiera entendido lo que había pasado. El sol entraba cada vez con más fuerza por la ventana. La luz tocó su cuerpo. Y fue entonces cuando empezó a debilitarse. Sus movimientos se hicieron más lentos. Sus alas dejaron de responder. Y frente a los ojos del joven, la criatura cayó al suelo, retorciéndose durante unos segundos antes de quedarse completamente inmóvil. El silencio regresó. Pero esta vez no era el mismo. Durante varios minutos no se atrevió a acercarse a la criatura, no porque dudara de que estuviera muerta, sino porque algo dentro de él le decía que aquello no había terminado del todo, que lo que había presenciado no era simplemente el final de algo, sino parte de algo mucho más grande que apenas comenzaba a entender. Se quedó de pie en la puerta de la habitación, observando el cuerpo inmóvil, tratando de encontrar alguna señal de movimiento, algún indicio de que aquello pudiera levantarse de nuevo, pero nada ocurrió. El silencio se mantuvo, pesado, incómodo, como si la casa misma estuviera conteniendo algo que no terminaba de salir. Con el paso de los minutos, reunió el valor suficiente para entrar. Cada paso que daba le costaba más de lo que esperaba, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión que sentía en el cuerpo, esa sensación constante de que algo podía cambiar en cualquier momento. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, pudo verla con más claridad, y lo que encontró no fue exactamente lo que esperaba.
La criatura ya no tenía esa forma aterradora que había visto durante la noche. Ahora parecía otra cosa. No era completamente humana, pero tampoco era ese ser que había salido por la ventana. Era como si ambas formas se hubieran quedado a medio camino, como si algo se hubiera interrumpido antes de completarse. La piel tenía un tono extraño, opaco, y las alas, que antes ocupaban gran parte del espacio, ahora estaban plegadas, casi desaparecidas, como restos de algo que ya no funcionaba. Se quedó mirándola en silencio, intentando asimilar lo que estaba viendo, hasta que finalmente decidió que no podía quedarse ahí más tiempo. Salió de la casa. No tomó nada. No se llevó nada. Simplemente caminó lo más rápido que pudo hasta alejarse de ese lugar, sin mirar atrás, con la sensación de que si lo hacía, algo lo estaría observando desde alguna de las ventanas. Durante los días siguientes, la historia comenzó a extenderse. Al principio fueron rumores. Comentarios entre vecinos. Historias que se contaban en voz baja. Pero poco a poco, la gente empezó a hablar de lo mismo, de una mujer que vivía en esa casa, de comportamientos extraños, de desapariciones que nadie había querido relacionar directamente, pero que ahora parecían tener un punto en común. Se decía que desde hacía tiempo habían ocurrido cosas en esa zona, que algunos niños habían desaparecido sin explicación, que por las noches se escuchaban sonidos extraños, que había gente que juraba haber visto algo volando sobre los techos, algo que no se movía como un animal normal. Nadie tenía pruebas. Pero todos tenían miedo. Cuando finalmente algunas personas decidieron entrar a la casa para comprobar lo que había pasado, encontraron el cuerpo en la habitación, exactamente donde él lo había dejado, y aunque al principio nadie supo qué decir, hubo algo que llamó la atención de todos. No había sangre. No había señales claras de violencia. Pero el cuerpo no parecía el de una persona normal. Había algo en el que no encajaba, algo que hacía evidente que no se trataba de una muerte común, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Las autoridades intentaron dar una explicación. Hablaron de enfermedad, de aislamiento, de problemas mentales. Pero la gente del lugar no creyó esas versiones. Porque había cosas que no podían explicarse de esa manera. Cosas que algunos ya habían visto antes. Con el tiempo, la casa quedó abandonada. Nadie quiso vivir ahí. Nadie quiso comprarla. Las puertas se cerraron y las ventanas se cubrieron, pero eso no impidió que la historia siguiera creciendo, que se convirtiera en una de esas leyendas que pasan de generación en generación, cambiando un poco con el tiempo, pero manteniendo siempre la misma esencia. Y lo más inquietante no era lo que había pasado dentro. Era lo que la gente empezó a decir después. Que aquella mujer no había sido la única. Que no era un caso aislado. Que en distintos lugares de la ciudad habían ocurrido cosas similares, historias de mujeres que llevaban una vida normal durante el día, pero que por las noches se transformaban en algo completamente distinto, algo que no pertenecía a este mundo. Se hablaba de brujas. De entidades que no envejecen de la misma forma. De seres que necesitan algo específico para mantenerse. Y que cuando no lo consiguen, buscan la manera de obtenerlo. Pasaron los años. La historia se volvió parte del lugar. Algo que se menciona, pero que no se explica del todo. Algo que muchos prefieren no investigar demasiado. Pero hay un detalle que pocos conocen. Algo que él nunca contó públicamente. Algo que solo mencionó una vez, cuando ya había pasado mucho tiempo y pensaba que nadie lo iba a tomar en serio. Me dijo que, después de todo lo que ocurrió, intentó seguir con su vida normal,
cambiar de entorno, alejarse de ese lugar, pero que hubo algo que nunca desapareció por completo. Una sensación. La misma que había sentido aquella noche. La misma presión en el aire. El mismo frío inexplicable. Y aunque al principio aparecía de forma ocasional, con el tiempo empezó a hacerse más frecuente, sobre todo en momentos en los que todo estaba en silencio, cuando no había distracciones, cuando no había nada que pudiera justificarlo. Me dijo que nunca volvió a ver nada tan claro como lo que vio en esa casa. Pero que en más de una ocasión tuvo la impresión de que algo lo estaba observando. No desde afuera. No desde la distancia, sino desde muy cerca. Como si aquello no hubiera desaparecido del todo. Como si algo hubiera quedado pendiente. Y lo que más le inquietaba no era recordar lo que vio, sino no poder estar completamente seguro de que aquello había terminado realmente. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser solo un recuerdo incómodo y comenzó a transformarse en algo que afectaba su vida diaria de una manera más constante, no porque ocurrieran cosas evidentes todo el tiempo, sino porque la sensación nunca desaparecía por completo, como si aquello hubiera dejado una marca que no podía borrarse, algo que seguía presente aunque no se manifestara de forma clara. Intentó cambiar de rutina, mudarse de lugar, rodearse de gente, evitar quedarse solo durante las noches, pero nada de eso parecía hacer una diferencia real, porque el problema no estaba en el entorno, sino en algo que parecía acompañarlo sin importar dónde estuviera. Había momentos en los que lograba olvidarlo, en los que podía convencerse de que todo había quedado atrás, pero esos momentos siempre terminaban interrumpidos por pequeños detalles que lo devolvían a la misma idea. Un sonido fuera de lugar. Un cambio en la temperatura. Un olor que aparecía sin razón aparente. Cosas que por sí solas podrían parecer insignificantes, pero que para él tenían un significado distinto, porque sabía exactamente a qué estaban asociadas. Me dijo que una de las experiencias más inquietantes ocurrió varios meses después, cuando ya pensaba que lo peor había pasado, cuando ya había logrado cierta estabilidad y creía que aquello había perdido fuerza con el tiempo. Esa noche estaba en casa, como cualquier otra, sin hacer nada fuera de lo normal, y en un momento se dio cuenta de que había un silencio extraño, un silencio que no correspondía con el ambiente habitual. No era la ausencia de ruido. Era otra cosa. Como si todo estuviera contenido. Como si algo estuviera esperando. Se levantó de donde estaba y caminó por la casa sin una razón clara, guiado más por esa sensación que por una idea concreta, revisando cada habitación, cada espacio, como si buscara algo que no sabía exactamente qué era, hasta que finalmente se detuvo en el lugar que menos quería revisar. El suelo. Se quedó mirándolo durante varios segundos, recordando lo que había visto en aquella casa, recordando la forma en que la madera no encajaba del todo, la manera en que esa diferencia era casi imperceptible si no se sabía qué buscar. En su propia casa, el suelo era completamente normal. No había nada extraño. Nada fuera de lugar. Pero aún así, la sensación seguía ahí. Como si la lógica no fuera suficiente para descartarla. Se agachó lentamente, pasando la mano por la superficie, sintiendo la textura, buscando alguna irregularidad que confirmara lo que estaba pensando, pero no encontró nada que justificara su inquietud. Y sin embargo, en ese momento, escuchó algo. No fue un sonido claro. No fue algo que pudiera describir con facilidad. Pero fue suficiente para hacerlo detenerse. Venía de abajo. No como un golpe. No como un movimiento brusco. Sino como algo más leve. Más contenido. Como si alguien intentara moverse sin hacer ruido.
Se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de escuchar mejor, tratando de entender si aquello era real o si su mente estaba recreando algo que ya había vivido. El sonido se repitió. Esta vez un poco más claro. No había duda. Venía de debajo del suelo. Se levantó de inmediato, retrocediendo varios pasos, con la sensación de que algo estaba mal, de que aquello no podía estar pasando, de que no tenía sentido que lo que había visto en otro lugar pudiera repetirse ahí. Pero el miedo no venía de no entenderlo. Venía de reconocerlo. Porque esa misma sensación ya la había vivido. No volvió a acercarse. No intentó comprobar nada más. Salió de la casa y no regresó esa noche. Caminó sin rumbo durante horas, intentando despejar la mente, intentando encontrar una explicación que no implicara lo que estaba pensando, pero cada intento terminaba en lo mismo, en esa idea que no quería aceptar. Que aquello no estaba ligado a un lugar. Que no dependía de una casa. Que no se había quedado en Coyoacán. Sino que de alguna forma lo había seguido. Durante los días siguientes evitó hablar del tema, evitó pensar en ello, se concentró en cosas cotidianas, en actividades que le permitieran mantenerse ocupado, pero la inquietud no desapareció, solo se mantuvo en un nivel más bajo, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Me dijo que en ese punto entendió algo que no había considerado antes, algo que le resultó aún más inquietante que todo lo anterior. Que tal vez no se trataba de una sola cosa. Tal vez no era una sola entidad. Tal vez lo que había visto en aquella casa era solo una de muchas, solo una manifestación de algo que existía en distintos lugares, algo que no necesitaba estar en un solo sitio para seguir funcionando. Y esa idea cambió todo. Porque ya no se trataba de escapar de un lugar específico. Se trataba de entender que no había forma real de alejarse. Que no importaba a dónde fuera. No importaba cuánto cambiara su entorno. Siempre existía la posibilidad de que aquello volviera a aparecer. Y esa incertidumbre fue lo que terminó afectándolo más que cualquier otra cosa. No el recuerdo. No la experiencia. Sino la imposibilidad de estar completamente seguro de que todo había terminado. A partir de ese momento dejó de buscar explicaciones en lo evidente y empezó a fijarse en detalles que antes habría ignorado, no porque quisiera obsesionarse, sino porque sentía que ya no podía confiar en lo que parecía normal, como si la experiencia que había vivido hubiera cambiado su forma de percibir todo lo que lo rodeaba. Comenzó a notar que esa sensación no aparecía al azar, que había momentos específicos en los que el ambiente se volvía distinto, como si existiera una especie de patrón que al principio no era fácil de identificar, pero que con el tiempo empezó a repetirse de una manera inquietante. Generalmente ocurría durante la noche, cuando el silencio era más profundo y no había distracciones, cuando cualquier pequeño cambio se hacía más evidente y la mente no tenía otra cosa en que concentrarse. Me explicó que no siempre era una voz, que muchas veces era solo una presión en el aire, una incomodidad difícil de describir, pero que en otras ocasiones sí lograba escuchar algo, no con claridad suficiente para entender palabras completas, pero sí con la suficiente intensidad para reconocer que no era un sonido cualquiera, que no era algo que pudiera atribuirse al entorno. Hubo una noche en la que decidió no ignorarlo. No porque quisiera enfrentarlo, sino porque ya estaba cansado de no saber, de vivir con esa incertidumbre constante que no le permitía estar tranquilo en ningún lugar. Esa noche se quedó completamente en silencio, sentado, sin hacer nada, esperando a que esa sensación apareciera de nuevo, como si quisiera provocarla para entenderla mejor. Y ocurrió.
El ambiente cambió de la misma forma en que lo había hecho antes, de manera sutil pero inconfundible, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio poco a poco, sin hacer ruido, sin moverse de forma evidente, pero alterando todo lo que había alrededor. Esta vez no se movió. No intentó encender la luz. No intentó salir. Simplemente esperó. Y al hacerlo, comenzó a notar algo distinto. El sonido no venía de todas partes. Venía de un punto específico. Del suelo. No como un golpe ni como un arrastre evidente, sino como un movimiento contenido, como si algo estuviera ahí abajo, no intentando salir con fuerza, sino esperando, manteniéndose en ese límite donde podía percibirse sin manifestarse por completo. Esa diferencia fue lo que más le inquietó. Porque ya no parecía una coincidencia. Ya no parecía algo aislado. Parecía un comportamiento. Algo que se repetía con una intención clara. Se levantó lentamente y dio un paso hacia adelante, no con la intención de abrir nada, sino simplemente para comprobar si la sensación aumentaba al acercarse, y en ese momento supo que estaba en lo correcto. El aire se volvió más frío. Más pesado. Más difícil de respirar. Se detuvo de inmediato, sin atreverse a acercarse más, sintiendo que si daba otro paso, cruzaría un límite que no podría revertir. No vio nada. No había marcas. No había señales visibles. Pero eso no lo tranquilizó. Al contrario. Porque entendió que ya no necesitaba ver algo para saber que estaba ahí. Retrocedió lentamente y salió de la habitación, cerrando la puerta sin hacer ruido, como si eso pudiera marcar una distancia que en el fondo sabía que no era real. A partir de esa noche dejó de quedarse en ese lugar. Se mudó una vez más, cambió de entorno, intentó empezar de nuevo por segunda vez, pero esta vez con una diferencia importante. Ya no intentaba convencerse de que aquello no existía. Había aceptado que lo que había vivido no era algo que pudiera negar, y aunque no entendía exactamente qué era, sí tenía claro que no era algo que quisiera volver a provocar. Me dijo que con el tiempo logró encontrar cierta estabilidad, que la intensidad de esas experiencias disminuyó, que la sensación dejó de ser constante, pero nunca desapareció por completo, como si aquello se hubiera quedado en un nivel más bajo, esperando, sin necesidad de manifestarse de forma evidente. Y fue entonces cuando me contó lo último. Algo que no había mencionado antes. Algo que, según él, era lo que realmente hacía que todo fuera más inquietante. Me dijo que, en algunas ocasiones, cuando lograba escuchar la voz con mayor claridad, había notado un cambio sutil, algo que no estaba presente al principio. Ya no sonaba igual. No era exactamente la misma. No repetía las palabras de la misma forma. Había una diferencia. Después de escuchar todo eso, no supe qué decirle durante varios segundos, no porque no tuviera preguntas, sino porque cualquier cosa que pudiera responder en ese momento me parecía insuficiente frente a la forma en que él hablaba, con esa seguridad que no viene de creer en algo, sino de haberlo vivido, de haberlo sentido en carne propia. Intenté cambiar el tema, llevar la conversación hacia algo más cotidiano, algo que rompiera esa tensión que se había instalado entre nosotros, pero él ya no parecía interesado en hablar de otra cosa, como si hubiera llegado a un punto en el que necesitaba decirlo todo de una vez, aunque eso implicara recordar detalles que claramente no le resultaban fáciles. Me dijo que con el tiempo había intentado analizar lo ocurrido desde diferentes perspectivas, no solo desde el miedo, sino también desde la lógica, buscando patrones, buscando conexiones, tratando de entender si había algo en común entre el lugar donde había vivido esa experiencia y lo que ocurrió después, pero mientras más pensaba en ello,
más claro le quedaba que no se trataba de un caso aislado ni de algo que pudiera explicarse con facilidad. Según él, había algo en ciertos lugares, algo que no siempre es visible, pero que puede sentirse si uno presta suficiente atención, algo que no necesariamente se manifiesta de inmediato, sino que permanece oculto hasta que alguien lo altera, hasta que alguien cruza un límite que no debería cruzarse. Me explicó que, en su caso, ese límite había sido claro, aunque no lo entendiera en el momento, porque al abrir aquello que estaba bajo el suelo no solo había descubierto algo, sino que había intervenido en algo que ya estaba en proceso, algo que no necesitaba ayuda para existir, pero que sí parecía necesitarla para cambiar de forma. Esa idea fue la que más le costó aceptar. No el hecho de que existiera algo extraño, sino la posibilidad de que su propia acción hubiera tenido consecuencias más allá de ese momento. Me dijo que, con el tiempo, dejó de intentar identificar cuando ocurrían esas sensaciones y empezó a enfocarse en otra cosa, en evitar cualquier situación que pudiera parecerse mínimamente a lo que había vivido, evitando casas antiguas, lugares aislados, espacios donde el silencio fuera demasiado evidente, como si de esa forma pudiera reducir la probabilidad de volver a encontrarse con algo similar. Sin embargo, también admitió que eso no siempre funcionaba. Porque había ocasiones en las que, incluso en lugares completamente distintos, en entornos donde no había nada que indicara peligro, esa misma sensación aparecía de forma repentina, sin aviso, sin una razón clara, recordándole que aquello no dependía únicamente del espacio físico. Fue en ese punto de la conversación cuando entendí que para él no se trataba de una historia cerrada, de algo que ocurrió en el pasado y quedó ahí, sino de algo que seguía abierto, de una experiencia que no tenía un final claro, que no podía cerrarse con una explicación o con el paso del tiempo. Antes de despedirse, me dijo algo que no he podido olvidar desde entonces. Me dijo que, si alguna vez estoy en un lugar donde el ambiente cambia sin motivo aparente, donde el aire se siente distinto, donde el silencio deja de ser normal y se convierte en algo incómodo, no intente encontrar una explicación inmediata, no intente comprobar nada, no intente investigar demasiado. Que simplemente me vaya. Que no importa si parece exagerado. Que no importa si no hay nada visible. Porque hay cosas que no necesitan mostrarse para estar ahí. Y que muchas veces, el error más grande no es encontrarse con algo, sino decidir quedarse lo suficiente para entenderlo. Después de eso, se levantó, se despidió con la misma calma con la que había empezado a hablar y se fue, dejándome con la sensación de que había escuchado algo más que una historia, algo que, de alguna forma, también me involucraba, aunque yo no hubiera estado presente en ninguno de los hechos. No volví a verlo. No supe nada más de él. Pero desde ese día, cada vez que entro a un lugar que no conozco, cada vez que camino por una casa antigua o paso por una habitación en la que el aire se siente distinto, no puedo evitar recordar cada una de sus palabras, cada detalle de lo que me contó. Y aunque nunca he visto nada como lo que él describió, aunque nunca he escuchado esa voz de la que hablaba, hay momentos en los que el silencio se vuelve demasiado evidente, demasiado pesado, como si escondiera algo que no termina de revelarse. En esos momentos, prefiero no quedarme. Prefiero no comprobar. Porque hay historias que no terminan cuando alguien deja de contarlas. Historias que siguen ahí, esperando, no necesariamente a que alguien las descubra, sino a que alguien cometa el mismo error. El error de abrir lo que no debería abrirse. El error de quedarse cuando debería irse. Y si algo me quedó claro después de escuchar todo aquello, es que hay cosas que no pertenecen a este mundo tal como lo conocemos. Y que cuando uno se cruza con ellas, lo mejor que puede hacer es no volver a mirar atrás.